Romanos capítulo 5, versículo 12 dice así, observen y pongan atención, observen. Por tanto, como el pecado entró al mundo, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y por el pecado la muerte. ¿Qué nos lleva el pecado? Muerte. Observa, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, observa, así la muerte pasó a todos los hombres. Así la muerte pasó a todos los hombres. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 32. Dice así, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 32. Dice así, observen, si como un hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Observen, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Lo voy a dejar nada más para que ustedes lo tengan presente, porque voy a terminar con ese versículo. Entonces, una vez que nosotros no entendemos que el cristianismo, voy a hacer un comentario, ¿sale? Para que entiendan hacia dónde quiero llegar. Hoy día nosotros como cristianos tenemos la tendencia a hablar por lo que escuchamos. Es decir, hay frases bonitas que nos gustan, que las adoptamos como reales de la palabra, pero que no son reales de la palabra. Es decir, yo como pastor, como predicador, puedo escudriñar la palabra, puedo analizar la palabra y puedo sacar un texto bonito y comenzarlo a decir tergiversado para ya sea ganar adeptos, ya sea para caer bien o ya sea para obtener algo de alguien. Y algo que ya tiene muchos años, que se ha, ¿cómo te explico? Que se ha metido muy en el cristianismo, y se los enseñaba hace unos meses en cuestiones de la gracia. Una de las cosas que se ha estado enseñando o que se ha tenido como bandera de la gracia es que el cristianismo no es una religión. Y la palabra sí te enseña que el cristianismo es una religión. Bueno, esa es una. Pero fíjate muy bien lo que te voy a explicar. Estuve en un seminario hace unas semanas y me tocó exponer en el seminario y hablábamos acerca de las convicciones. Entonces yo les decía que mis convicciones están fundamentadas en Primera de Corintios capítulo 15 en el sentido de la resurrección, porque la resurrección es lo que a mí personalmente es lo que me da el motivo, el valor, la fuerza, lo que me motiva para seguir adelante en lo que yo creo. Te voy a explicar. Yo no estoy en el cristianismo ni porque soy pastor. Yo no estoy en el cristianismo ni porque espero ser multimillonario. Yo estoy en el cristianismo porque sé que es la única religión. ¿Me escucharon? La única religión que promete una vida más allá de esta vida. De ahí en más, no hay ninguna otra religión que te hable acerca de una resurrección. Ahora, aquí está el comentario que quiero hacerles. Miren, cuando Cristo o el cristianismo lo mencionamos como una relación con el Señor, nosotros, es decir, cuando yo digo el cristianismo no es religión, eso se lo explicaba hace algunas semanas, pero quiero hacer énfasis otra vez por lo que te voy a decir. Cuando yo les enseñaba que el cristianismo es una religión, porque sí lo es, cuando nosotros decimos el cristianismo no es una religión, sino que es una relación con Dios, yo les decía en el seminario, esto mismo que te voy a decir, se los dije en el seminario. Cuando yo digo eso, yo necesito entender que es porque realmente ahora hay una relación entre Dios y yo, y que es una relación dinámica y que se va a manifestar a través de lo que yo hago. ¿Qué es una religión? Para nosotros que decimos que el cristianismo es una relación, es repetir normas, repetir ritos que no nos van a llegar a ningún lado, no nos van a llevar a ningún lado, perdón. Pero cuando yo no hago del cristianismo una relación constante, de una forma incluso hasta rutinaria, voy a perder esa relación. No sé si me expliqué. Voy a perder esa relación porque la gracia me hace pensar y entender que que Dios va a estar allí para cuando yo quiera, porque finalmente Dios es bueno y Dios es tan bueno
que Él me va a tolerar, me va a pasar, me va a solapar absolutamente todo. Las religiones lo que hacen es ponerte normas, es ponerte reglas para que tú sigas una religión. Cuando yo digo que el cristianismo es una relación, entonces pierdo las reglas, las mismas reglas que están establecidas en el cristianismo. Ahora, la resurrección o la muerte y la resurrección no es otra cosa más que una serie de reglas. Es decir, cuando el Señor le dijo a Adán, no comas, ¿qué le puso? Una regla, ¿verdad? ¿Qué le puso? Una regla. ¿Qué desobedeció a Abraham? Una regla, ¿sí o no? Las religiones son reglas. Entonces, ¿qué desobedeció a Abraham? Una orden dada directo por un Dios. Entonces, recuerda que la serpiente engañó a Eva diciéndole que si desobedecen o que si comen, no iba a pasar absolutamente nada, que es la gracia hoy día. Haz lo que quieras. Dios entiende, Dios es amor, ¿sí o no? Tú tienes una relación dinámica con Dios y entonces al tener una relación, no dinámica, una relación con Dios, entonces tú te permites hacer lo que tú quieres. ¿Sí me explico? Cuando yo me permito hacer lo que yo quiera, entonces pierdo mi relación con Dios. Cuando yo no entiendo que el cristianismo me dice que hay una vida más allá de la vida, entonces mi fe es vana. Lo que yo estoy creyendo es completamente vano. Y entonces dice Pablo, si ustedes no logran entender este concepto, váyanse de vacaciones, hagan lo que ustedes quieran, maten, roben, vivan la vida porque solamente se vive una sola vez, ¿verdad? Y entonces cuando la gente tiene ese concepto de que no hay una vida más allá de la vida, la gente hace lo que quiere. ¿Sí me expliqué? Bueno, cuando nosotros no entendemos que la razón principal por la que Cristo vino a morir fue para salvarnos de una condenación eterna, entonces yo voy a comenzar a denigrar ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz por mí. Entonces, por muy, ¿cómo te digo? Por mucho que yo tenga una buena intención, por mucho que yo tenga un buen deseo de hacer algo a mi manera y no a la manera de Dios, corro el riesgo de violar los principios que Dios estableció. Observa, voy a bajarlo a nivel parbolitos para que se entienda. Es decir, se los voy a explicar como si estuvieran los niños de aquí abajo. ¿Cómo entró la muerte al mundo? Por causa de haber comido una manzana. ¿Cómo la ven? ¿Miento o estoy diciendo una verdad? ¿Cuál fue el pecado? ¿Qué fue lo que la serpiente le dijo a Eva? Tú come, no va a pasar absolutamente nada. ¿Sí o no? Porque no estamos hablando de que Eva se levantó en armas contra Adán. No estamos hablando de que Eva se levantó contra el Señor. Estamos hablando de que la serpiente engañó a Eva diciéndole algo que fue agradable a su oído. Y entonces dijo, pues sí es cierto. Pues Dios es tan bueno y Dios es tan amoroso que no importa que yo desobedezca a ese Dios, una regla que le puso a Adán, finalmente no va a pasar absolutamente nada. Y entonces, por cuanto desobedeció un hombre, ¿sí me expliqué la analogía? Por cuanto un hombre o una mujer o los dos desobedecieron comiéndose una manzana, entiéndase que no fue manzana, nadie sabe qué fruto fue, pero dije que lo iba a explicar para que los niños lo entendieran. Imagínense que por el simple hecho de comer una manzana, hoy día tú y yo vamos a experimentar la muerte. ¿Dónde está la gracia en eso? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor de Dios en eso? No está. No está por una simple razón de que Dios estipuló reglas que nosotros tenemos que obedecer. Reglas tan simples como que no comas de eso, No estamos hablando de otra cosa más, sino que la muerte entró porque simplemente el hombre desobedeció. Nosotros ahora, ¿qué hacemos? Enlistamos el pecado y decimos, es que esto y esto sí me lleva al infierno, esto y esto no me lleva al infierno. En la semana estaba platicando con alguien, o la semana pasada, y hablábamos acerca de este tema de las cárceles o del infierno, y me decía que no concebía, creo que fue la semana antepasada, y creo que están aquí, ahorita que estoy recordando, y mencionábamos que cómo era posible que el adúltero, que el fornicario, por decirlo de alguna manera, iba a ir al mismo lugar que un asesino.
¿Iba a ir al mismo lugar que un violador? ¿Iba a ir al mismo lugar que un genocida? ¿Iba a ir a un lugar al mismo lugar que una persona que manda matar millones de niños? Decían, no entendemos este concepto. Pues ese concepto es el que Dios tiene, porque en la lista de pecados que Dios menciona, al mismo lugar va el mentiroso que el asesino. ¿Sí me explico? Al mismo lugar. Pero nosotros decimos, es que no es posible que el asesino vaya a algún lugar y el mentiroso vaya al mismo lugar. Y entonces yo les decía, a ver, si una persona asesina, obviamente mata a una persona, y agarran a una persona porque roba, ¿a dónde van? ¿A dónde van? A la cárcel, ¿verdad? Obviamente nosotros decimos hay cárcel de máxima seguridad, pero cárcel es cárcel. ¿Sí me explico? Entonces nosotros necesitamos entender esto. El cristianismo sí es una religión, también es una relación con Dios, pero es una relación cuando tú ya entiendes los conceptos que Dios te estableció. Ahora, la relación que tú y yo debemos de tener con Dios debe de estar fundamentada en la resurrección, más que en otra cosa. Nosotros como seres humanos. Porque tú puedes tener fe y la fe se va a terminar. El día que tú mueras, la fe va a terminar, el amor va a terminar y todo absolutamente va a terminar. Lo que no va a terminar es que una vez que tú mueras, la vida sigue. Quiero que me acompañes a Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23 y entiendas este concepto. Todo de acuerdo a lo que dice la palabra. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23 dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Observa, y todo vuestro ser. ¿Y todo qué? Vuestro ser, todo vuestro ser. Observa, fíjate lo que dice: espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué forman estas tres cosas? Espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué forman? Tu ser. ¿Qué forman? ¿Quién eres? Cuando mi cuerpo muere, pierdo una parte de mí. ¿Sí me expliqué? Pierdo una parte de mí, pero no dejo de existir yo. Dejo de existir como persona física, pero yo como ser, yo como identidad divina, es decir, como identidad que Dios creó, entonces pierdo una parte, pero sigo existiendo. Observa, fíjate lo que dice, lo voy a volver a repetir: y el mismo Dios de paz lo santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando Cristo venga, cuando Cristo regrese, si es que llega a regresar cuando nosotros estemos todavía vivos, entonces el Señor te va a pedir cuentas de tres cosas: de tu cuerpo, de tu alma y de tu espíritu. ¿Sí me explico? Porque dice aquí que el Señor de paz los guarde, el Dios de paz los guarde y los haya irreprensibles en todo vuestro ser. Es decir, ¿qué haces con tu cuerpo? Y no voy a entrar en ese tema, pero ustedes saben lo que tenemos que hacer con el cuerpo. Ahora, quiero que me acompañes a Génesis capítulo 35. Génesis capítulo 35, versículo 16, dice así: después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata, cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Escucha todo el contexto, ¿sale? Lo voy a volver a leer. Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata, cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo de parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salirse el alma, no sé si en su Biblia diga así, pues murió. Observa, y aconteció que al salirse el alma, murió. ¿Qué entiendes salir? Imagínate que tú ves a una persona aquí. No sé si a alguno de ustedes le ha tocado morir a una persona. Yo no me ha tocado ver morir a una persona, no sé. Pero observa, cuando tú ves a una persona y a ti te toca ver a esa persona morir, aunque tú no lo ves físicamente, sale el alma de la persona. Ahora, ¿te acuerdas que en la semana pasada te explicaba lo que dice Eclesiastés? Que es mejor que una persona sabia entiende que tiene que estar en un lugar de luto que en un lugar de fiesta. ¿Sí recuerdan? Yo les daba el ejemplo porque también Salomón decía que es mejor
que nosotros debemos de estar atentos a la muerte que a la vida. ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó con Raquel? Díganme ustedes si hubo gozo. Si se murió Raquel cuando dio a luz, en teoría debe de ser a Benjamín. Cuando Raquel comienza a dar a luz a Benjamín, Raquel muere. Y dice la palabra de Dios que el alma, al salirse del alma, pues murió. Y dice así: llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Y así murió Raquel, y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén. Ahora, observa, te voy a poner ejemplos bien sencillos. ¿Qué pasa o dónde está si le digo a Oscar, que ahorita que ustedes lo acaban de ver, qué pasa o dónde va a estar Oscar si le digo salte? ¿Dónde va a estar? ¿Dónde va a estar? Va a estar en un lugar que nosotros le llamamos calle. Porque si le digo salte, ¿a dónde va a ir? A la calle. Ahora, si se le salió el alma a Raquel de su cuerpo, ¿dónde fue? ¿A dónde fue? Quiere decir que hay un camino después de la muerte. ¿Sale? Un camino que la mayoría del cristiano ignora. Porque la mayoría del cristiano tiene el concepto, perdón por la expresión, porque finalmente creo que a veces así lo manifestaron, tenemos la expresión romántica de que una vez que la gente muere, va y sube a los cielos y está Pedro esperándolos para abrirle las puertas de par en par, y eso no dice la Escritura. La Escritura dice que una vez que tú sales, una vez que tú mueres, una vez que tu alma abandona tu cuerpo, ¿a dónde vas? De acuerdo a lo que dice el libro de los Romanos, el libro de los Hebreos, si no mal recuerdo, sí, el libro de los Hebreos, una vez que tú mueres, ¿dónde te vas a presentar? ¿A dónde va a ir tu alma? Te vas a ir a presentar delante del Padre para un juicio, porque está estipulado que el hombre muera una sola vez y después viene el juicio. Después te voy a explicar eso un poquito más a detalle, pero no vas delante de Pedro, por si tú piensas que una vez que te mueras vas a ir delante de Pedro y vas a ir con vestiduras blancas, etcétera. No, la Escritura no te enseña eso. La Escritura te enseña que nosotros tenemos que estar listos en cuerpo, alma y espíritu, porque cuando nos presentemos delante de Dios, Dios nos va a pedir cuentas de lo que hicimos con el cuerpo, con nuestra alma y con nuestro espíritu. Ahora, el libro de los Salmos, para que tú lo entiendas, en el capítulo 9, versículo 17, dice así, pónganme atención. El libro de los Salmos, capítulo 9, versículo 17, dice: los perversos irán al lugar de los muertos. Los perversos irán al lugar de los muertos. Los que traen versión 60, dice: los malos irán al Seol. Seol se traduce como lugar de los muertos. Las personas malas, las personas que no hacen la perfecta voluntad de Dios, van al Seol. Fíjate lo que dice. Yo te estoy leyendo otra versión, tú continúa leyendo la versión 60. Los perversos irán al lugar de los muertos, así como las naciones que se olvidaron de Dios. La versión 60 creo que dice así como aquellos que no hicieron su voluntad, o aquellos que se olvidaron de Dios. Ahora, si tú te olvidas de Dios, aún siendo cristiano, ¿a dónde vas a ir? ¿Estás seguro a dónde vas a ir? ¿Sabes a dónde vas a ir? ¿Estás consciente de que la Biblia te estipula que una vez que tú y yo moramos, vamos a partir a algún lugar? Ahora, ¿tú sabes a dónde vas a ir? ¿Tienes idea a dónde vas a ir? Hay dos conceptos. Mira, hay dos caminos y hay dos posturas. A dónde vas a ir es a donde dice la Escritura de lo que te acabo de leer: al lugar de los muertos. El lugar de los muertos en el Seol se le conoce como infierno. ¿Se le conoce como qué? Infierno. ¿Vamos bien? ¿O los estoy haciendo bolas? Quiero que me acompañes ahora al libro de Lucas. Acompáñame al libro de Lucas, al capítulo 16, versículo 19, y observa: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez.
Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles. ¿A dónde? ¿Sí están leyendo? ¿A dónde fue llevado? A ver, pónganme mucha atención porque esto es más relevante de lo que ustedes creen. Cuando se murió el mendigo, si no hay vida después de la vida, la Biblia nos enseña que vinieron dos ángeles. ¿Sí dice así o me lo inventé? Vinieron dos ángeles por el mendigo. ¿Sale? ¿Vamos bien? Versículo 22 dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles, al seno de Abraham. ¿A dónde fue? Al seno de Abraham. Hay un lugar a donde tú y yo vamos a partir. Uno es, bueno, en el Antiguo Testamento, de Jesús hacia atrás, la gente iba al seno de Abraham. Para que no hacerlos tantas bolas, el seno de Abraham también se considera que estaba dividido en dos lugares. O el seno de Abraham también se le conoce como paraíso. Seol se le conoce también como infierno. Fíjate bien lo que sigue diciendo. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico. ¿Sale? Y murió también el rico, y el rico fue sepultado. A ver, si el mendigo murió, ¿por qué la palabra no te dice que fue sepultado? Y el mendigo murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Ahorita voy a regresar a este punto. Y en el Hades, ¿dónde estaba el rico? En el Hades. ¿Dónde estaba Lázaro? En el seno de Abraham. Hay un lugar, o existía un lugar a donde la gente va. ¿Sale? Nosotros, al simple momento de morir, no termina ahí la vida. La vida está compuesta, de acuerdo a Tesalonicenses, nuestro ser está compuesta por espíritu, alma y cuerpo. Cuando muere el cuerpo, solamente se aparta o se quita una parte de ti, pero sigues existiendo. Si alguien, por alguna razón, ustedes o yo, llegamos a perder una parte del cuerpo, por ejemplo las manos o los pies, si pierdes tus extremidades, tienes la oportunidad de seguir viviendo, pero sigues existiendo. ¿Sí me explico? Pues es exactamente lo mismo. Si tu cuerpo muere, sigues existiendo, porque todo tu ser está conformado por estas tres cosas que la Escritura dice. ¿Vamos bien? Entonces dice la Biblia que en el Hades alzó sus ojos el rico, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, observa, ¿qué dijo? No estamos hablando de una persona que no conoce. Padre Abraham solamente lo identificaban los que pertenecían al pueblo de Israel. No estamos hablando de un mundano, no estamos hablando de una persona que no conoce la Escritura. Estamos hablando de una persona que dice que tiene una relación con Dios. El rico, al decirle Padre Abraham, era porque lo identificó. ¿Sí se entiende? Te voy a poner un ejemplo. Imagínate, voy a hacer un ejemplo muy absurdo. Imagínate que te pongo un maya, de la cultura maya. No va a identificar a Jesús porque nunca lo conoció, ni siquiera escuchó hablar de él. Pero todos nosotros, la Escritura dice que algo va a haber, que nosotros vamos a poder identificar quién es Jesús, quién es Moisés, quién es Abraham y quiénes son todos ellos. Porque tenemos una relación, aunque sea de oídas, de acuerdo a la Escritura, de quién eran esas personas. Si tú recuerdas, cuando en el monte de la transfiguración, cuando se le aparecen las dos personas a Jesús, los discípulos identificaron quién eran. Y los discípulos no tuvieron ni relación ni con Elías ni con Moisés, pero identificaron que eran ellos dos. Entonces el rico, te lo voy a poner a nuestro tiempo, era cristiano. ¿Sale? El rico era cristiano y le dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua
y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Ahora, fíjate, ahora, además de todo esto, hay una gran cima que está puesta entre nosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Seguimos hablando de un lugar en otra dimensión tangible que nosotros no tenemos acceso, pero una vez que mueres vas a un lugar donde sigue existiendo vida, no como la conocemos, pero sigue existiendo vida, sigue habiendo lugares donde hay divisiones, donde la gente quiere anhelar estar en un lugar que ahora ya no puede estar. Observen esto porque de verdad es algo que tienen que guardar mucho en su corazón. Entonces le dijo: te ruego pues, escucha, te ruego pues, Padre, que les envíes entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que les envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para les testifique, a fin de que no vengan al lugar a donde yo estoy, a fin de que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y observa lo que dice el versículo 29. Observa. Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen. ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer? Escucharlos. Pongan atención. Lo más incoherente de todo esto es de que cuando tenemos la oportunidad de centrar nuestra vida en escuchar la palabra de Dios, no lo hacemos. Y entonces, observa, yo te decía hace un momento que el cristianismo también sí es una religión. El judaísmo es una religión. El judaísmo tiene por su costumbre enseñarle a los niños conforme a la escritura, a que ellos tienen que aprenderse toda la Torá, toda la ley, tienen que conocer prácticamente todo lo que ellos le llaman Tanaj, entiéndase que es Biblia, y prácticamente ellos tienen toda la obligación de enseñarles. Ahora, si los hijos se saben de memoria toda la escritura, quiere decir que los padres se la tenían que saber. Te hago una pregunta: ¿qué tanto te acuerdas de Moisés o de los profetas? Te lo voy a poner más simple. ¿Qué te acuerdas de lo que tu pastor te predicó hace un mes? ¿Se entiende que el simbolismo de Moisés y los profetas se refiere a que ahora tienen a sus pastores y a la escritura? Porque nosotros no escuchamos a Moisés, porque nosotros no tenemos a Moisés, y tampoco tenemos a los profetas. Tenemos la palabra y tenemos a quien nos la enseñe. Pero, como se los explicaba hace unas semanas, pero cuando la palabra de tu pastor te entra por aquí y te sale por acá, cuando estemos en un lugar que nosotros determinemos a dónde vamos a ir, vamos a querer escuchar. Fíjate lo que sigue diciendo. Mas Abraham le dijo, ¿quién le dijo? Ahora, ¿cuántos años había de diferencia entre el rico y Abraham? ¿Saben? ¿Saben cuántos años de diferencia hay? ¿Se dan una idea? ¿Tienen una idea aproximadamente? ¿No? Si yo te digo que ¿tú conociste al general Lázaro Cárdenas? ¿No? Pues yo tampoco lo conocí. ¿Sale? Pero el general Lázaro Cárdenas murió, ¿qué te gusta? ¿Hace 50 años aproximadamente? No tengo idea cuándo murió, pero es un hombre que existió hace relativamente poco. ¿Sabes cuántos años había de diferencia entre el rico y Abraham? Aproximadamente de 2000 a 2500 años. Y había una relación entre el que acababa de morir y en el que había muerto hace 2500 años. Había una relación entre ellos dos. Ahora, cuando esta persona le dice a Abraham que mande, es porque Abraham en la otra vida tiene jerarquía. Y aquí te estás peleando con el diezmo y la ofrenda. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Quiero ahora continuar, mis hermanos,
con el libro de Lucas. Quiero que me acompañen al libro de Lucas en el capítulo 23. Lucas capítulo 23, y vamos a leer ahí, sí, bastante vamos a leer, mis hermanos. Lucas capítulo 23, en el versículo 26, si no mal recuerdo. Lucas 23. ¿Sí están tomando nota? ¿Sí? Lucas 23, versículo 26 en adelante, dice así, observa. Voy a leer lo que es la versión PDT. Cuando los soldados se llevaban a Jesús, agarraron a un tal Simón de la ciudad de Cirene, que venía del campo. Lo obligaron a cargar la cruz y llevarla detrás de Jesús. Mucha gente seguía a Jesús, incluso algunas mujeres, las cuales lloraban y se lamentaban por él. Jesús se dio vuelta y les dijo, observen, pongan atención, mujeres. Jesús se dio vuelta y les dijo, mujeres de Jerusalén, mujeres cristianas, no lloren. No lloren por quién. Dice, no lloren por mí. Más bien lloren por ustedes y por sus hijos. Observa, está llegando la hora terrible en que la gente dirá, afortunadas las mujeres que no pueden tener hijos, que nunca los han tenido ni han amamantado. ¿Por qué crees? ¿Tú por qué crees? ¿Por qué creen? Una mujer que no tiene hijos jamás va a experimentar la pérdida de uno. Jesús les dijo, no lloren por mí, porque llegará el día en que ustedes, mujeres de Jerusalén, esto está bien fuerte lo que Jesús les dijo, y Jesús iba a la cruz, y Jesús iba a la cruz. El hecho que Jesús les diga, más bien pongan atención en sus hijos, era porque Jesús estaba tratando de evitarles un daño o un dolor futuro si las madres no comenzaban a enseñar a sus hijos en la palabra. Dice el versículo 30, entonces dirán a las montañas, caiga sobre nosotros, y a los cerros dirán, cúbranos. Ahora, de aquí voy a brincarme al versículo, déjame te digo, me voy a brincar al versículo, voy a seguir leyendo el versículo hasta el versículo 33. Dice, entonces dirán a las montañas, caigan sobre nosotros, y a los cerros les dirán, cúbranos. Si le hacen esto al árbol vivo, ¿qué no le harán al seco? También llevaron, observa, también llevaron a 2 criminales para que les ejecutaran junto con Jesús. Llegaron al lugar llamado La Calavera, donde los soldados crucificaron a Jesús y también a los criminales, a uno a su derecha y al otro a su izquierda. Ponme atención, ¿sale? Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. De aquí me voy a brincar al versículo 38 y 39. En la parte de arriba de la cruz estaba escrito, este es el rey de los judíos. ¿Este es el rey de quién? No del mundo, Este es el rey de los judíos. ¿Vamos bien? Uno de los criminales también empezó a insultarlo. ¿No eres el Mesías? Entonces, si eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros también. Pero el otro criminal lo reprendió y le dijo, ¿es que no tienes temor de Dios? Esta versión me encanta, porque dice así, ¿es que no tienes temor de Dios? ¿Quién no tiene temor de Dios? Aquellas personas que aún viendo el peligro, que aún sus líderes, sus pastores exhortándoles que tienen que hacerlo, la perfecta voluntad de Dios, siguen burlándose de ellos. Observa, ¿no tienes temor de Dios? ¿Acaso no estás bajo la misma sentencia? ¿Cuál sentencia tenemos todos nosotros? La muerte. Ninguno de aquí va a decir, yo no me voy a morir. Todos tenemos la misma sentencia, ¿sale? Este ladrón le dijo, oye, ¿qué no entiendes que todos él tiene la misma sentencia que nosotros? ¿Es que no tienes temor de Dios? ¿Acaso no estás bajo la misma sentencia? Tú y yo merecemos morir por lo que hicimos, pero este hombre nada malo
ha hecho. Ahora, fíjate bien, aquí es donde viene la gracia real. ¿Sale? La gracia real. No la gracia que hoy se predica, la gracia real. Fíjate. Luego le dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando, esta versión dice así, cuando comiences a reinar. Entonces Jesús le dijo, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. No le está diciendo después, le está diciendo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Los dos, tanto Jesús como este ladrón, iban al paraíso, iban al seno de Abraham. ¿Y el otro a dónde fue? ¿A dónde fue el otro? Al infierno. ¿Sale? Al infierno. Ahora, te voy a terminar de decir todavía muchas más cosas. En el libro, ahí también en el libro de Lucas, en el capítulo, libro de Lucas, perdón, en el libro de Mateo, antes de llegar ahí, quiero que continuemos ahí en el mismo libro de Lucas, en ese capítulo 23, y vamos a leer en el versículo, del versículo 43 en adelante, dice así: entonces Jesús le dijo, versión 60, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ver, Jesús también era un ser compuesto por cuerpo, alma y espíritu. ¿Qué le entregó Jesús a su Padre? ¿Qué le entregó? En tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, ¿qué dice la palabra? Expiró. Todas las demás versiones dicen murió. Esta versión dice expiró. Ahora, imagínate a Jesús en la cruz. ¿Sale? Jesús está orando a su Padre y le dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. Pregunta: ¿y su alma? El cuerpo ahí quedó. El cuerpo fue sepultado. ¿Y el alma de Jesús? ¿A dónde fue? Al centro de la tierra. Ahora sí, acompáñenme el libro de Mateo, en el capítulo 12, versículo 39 y 40. Mateo capítulo 12, versículo 39 y 40 dice así: la generación mala y adúltera demanda señal. Ponme atención. Hoy los cristianos a fuerzas quieren que sus autoridades les cumplan lo que ellos quieren para poderlos seguir. No les basta con la palabra que uno les dice, sino que aparte exigen cosas que no tienen sentido. Porque dice Jesús: la generación mala y adúltera demanda señal. Jesús les estaba hablando, les estaba diciendo que tenían que arrepentirse y no se arrepentían. Y dice: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque, escucha, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre. ¿En dónde? ¿Cómo dice ahí? ¿En dónde? En el corazón de la tierra. Otras versiones dicen en el centro de la tierra. Dice: así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces observa, el espíritu va al Señor, ¿sale? Porque Jesús le dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. El cuerpo se quedó en la tierra, es decir, en lo que nosotros vemos. Pero el alma de Jesús descendió al infierno, porque tenía una meta que cumplir. No porque haya sido pecador, ni porque merecía ir al infierno,
Jesús tenía un objetivo por cual ir al infierno. Entonces, mismo Jesús con su misma muerte nos enseña que la vida no termina cuando tu cuerpo deja de tener vida. Pero en esta vida es donde nosotros tenemos que determinar hacia dónde vamos. Fíjate bien, así el Hijo del Hombre, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches. Entonces estamos hablando, mis hermanos, de que la vida no termina aquí. Yo voy a cumplir, si Dios me lo permite, voy a cumplir 43 años. Si de acuerdo a mis estadísticas genealógicas, más o menos yo estaría, si Dios no determina otra cosa, yo tendría un nivel de vida arriba de los 80 años de edad, porque toda mi familia ha vivido a esa edad. Tengo todavía tíos que están cerca de cumplir los 100 años de edad, repito, de acuerdo a una genética. Pero si Dios determina que no, que sea antes, observa, si Dios determina que sea antes, entonces quiere decir que mi vida no termina cuando yo muera. Mi cuerpo llegó a su límite de vida, pero yo sigo a otro plano que no es la eternidad, sino que entro a otro plano, a otra dimensión, en la cual es la antesala para cuando Cristo regrese a la tierra, antes de otro tiempo que después se los voy a explicar, y ese tiempo es antes de pasar a la eternidad. El problema es que nosotros tenemos el concepto de 1 Corintios 15:32: comamos y bebamos, porque mañana moriremos, mañana dejaremos de existir. Y te voy a decir algo, voy a cerrar con esto. Quiero que me acompañes ahí mismo. 1 Corintios capítulo 15, versículo 31 dice así: les aseguro, hermanos, por la gloria de Dios, de que vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. ¿Qué es conocer a Dios? Pablo dice, miren, yo he tenido pleitos con fieras en Éfeso. ¿A qué se refería? Te voy a decir el contexto. Éfeso no es una ciudad ni de selva ni de bosques para que haya bestias. ¿Se acuerdan que les dije que Pablo era bien grosero? ¿Ya me entendieron? ¿A quién le estaba diciendo bestias? A la gente. Dice, me estoy peleando con ellos a cada rato porque no entienden. Todo el contexto, de acuerdo a esta parte, dice, no entienden que nada más se la pasan en chismes. Nada más están viendo, inventando, escuchando cosas que no tienen que escuchar. Dice, esa gente, para vergüenza vuestra lo digo, no conoce a Dios. Dice, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y dice Pablo, pónganse mejor, entiéndase lo que dice el versículo 34: velad debidamente y no pequen, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. A ver, si Pablo se refiriera a la gente que no conociera a Dios, ¿tú crees que sería vergüenza? No, sino que la gente que se dice cristiana no lo conoce. Ahora, ¿por qué te digo esto? Observa, porque el cristiano, si realmente Jesús es su Señor, Jesús le dijo, tiene que dejar todo por mí. Eso dijo Jesús, no lo digo yo, eso dijo Jesús. Todos aquellos que quieran seguirme, ¿dijo así o no dijo así? ¿Verdad que sí? Dijo, todos aquellos que quieran seguirme tienen que tomar su cruz todos los días y venir en pos de mí. Todos los días tenemos que negar nuestra carne a lo que nosotros queremos por cumplir la voluntad del Señor. Y dice Pablo, en ese contexto, no entienden. Mejor dedíquense a comer, dedíquense a emborracharse, dedíquense a hacer lo que ustedes quieran, porque es más provechosa esa vida para ustedes que la que están viviendo. ¿Han escuchado ese ni pichan, ni cachan, ni dejan batear? Pues es esto. Porque ni estás en el cielo,
ni estás en el infierno. Tienes que tomar una decisión, dice Pablo, pero tu decisión va a ser errada si no entiendes que en esta vida no termina la vida. No termina la vida. Y cuando yo entiendo que la vida no termina aquí, entonces entiendo que el cristianismo como religión es la única que está establecida, que los hombres mueran una sola vez y después viene el juicio para resurrección de los muertos. Voy a terminar con esto. Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué estabas haciendo hace exactamente 24 horas? ¿Recuerda? Ayer, sábado, 6:30 de la tarde, 7:30, 7:30 de la tarde, 8 de la noche. ¿Qué estabas haciendo? Fue impresionante lo que me tocó vivir a mí el día de ayer. Por ahí de las 6:30, 7 de la tarde, tenían algo así como simple anécdota, lo que te voy a compartir ahorita. Tenía mucho tiempo que no lavaba mi carro. A mí no me gusta llevar a que laven mi carro. A mí me gusta lavar mi carro. Estaba lavando yo mi coche y me llamó la atención porque tuve visitas a mediodía. Unos amigos míos fueron allá a la casa. Cuando salgo a despedirme de ellos, tengo un vecino que es un poquito complicado. Nunca he tenido problemas con él, solamente que es complicado. Cuando he tenido visitas ahí en mi casa, cuando se estacionan afuera de su cochera, inmediatamente les preguntan ¿a dónde van? ¿Y cuánto tiempo van a durar? Cuando les dicen mis visitas que van conmigo, no hay problema, dura lo que sea. A unas casas de mi casa hay un salón de fiestas, un pequeño salón de fiestas, y tenía mucho tiempo que no se rentaba ese salón de fiestas, supongo que por estas cuestiones de la pandemia. Cuando la visita que va a mediodía se va, veo que llega un carro, un carro muy bonito, se estaciona enfrente de la cochera de mi vecino. Y pasó el tiempo, eso fue como a las 5 de la tarde, 6 de la tarde. Comencé a preparar las cosas para lavar el carro. Y mientras estaba lavando el carro, escuché toda la algarabía, todo el gozo, regocijo de la fiesta. Supongo que era de un niño, quiero suponer. O si no era de un niño, pues era de alguien muy especial. Había mariachi, había sonido, en un salón muy pequeñito realmente. Se escuchaba tan clarito ahí en mi casa que hasta yo disfruté del mariachi. Estaba escuchando el mariachi cantar y toda esa onda, ¿no? Así que disfruté de los mariachis gratis. Entonces llegó un momento en donde esa euforia de cualquier fiesta comienza a subir. Pero minutos antes comienzo yo a percibir algo, me empiezo a sentir, no sé, ni siquiera sé cómo explicárselos. Y entonces Dios comienza a traerme a mi memoria la predicación de la semana pasada. Y Dios comienza a traer a mi memoria lo de que es mejor estar en un lugar de luto que en un lugar de fiesta. Y estuvo bien insistente el Espíritu Santo conmigo en mi mente, estuvo duro. Me acordé que la semana pasada, terminando el culto, se me acerca una hermana y me dice: pastor, fíjese que usted tiene mucha razón, de acuerdo a la palabra que dijo, porque quiero compartirle que 2 de mis nietos nacieron. Uno nació un día después de que mataron a mi hermano, y el otro, mi nieto, nació un día después de que se suicida mi hermano, su otro hermano. Y es cierto, dice, o sea, a veces es tan increíble lo que pasa, luto y fiesta. Y esto es increíble, así me dijo. Y me quedé con eso, ¿no? Entonces comencé yo a inquietarme, le soy sincero. Estaba lavando el carro, comencé como a debilitarme. En eso, que estoy lavando el coche, veo unos 20 metros de frente aproximadamente, veo a una señora hablar por teléfono. Perdón, para eso cuando llega el coche que te digo que se estacionó enfrente de mi casa, era un señor, bajó un señor más o menos con el porte de César, un poquito más alto, de esa gente que se ve que tiene dinero, ¿no? Que baja así con el porte y toda esa situación. Y así bajó este señor. Y por eso supuse que iba a haber pleito, ¿no? Porque mi vecino es bien picudo, bien alebrestado, y este señor bajó así con ese porte, como que yo hago lo que yo quiera. Veo que sale la señora esta, habla por teléfono. Te repito, yo ya me empecé a sentir así medio raro. Y estoy más o menos como de aquí hasta donde está mi coche, más o menos esa era la distancia. Y a pesar de que estaban los mariachis y el sonido, a todo eso, escucho a la señora hablar por teléfono y dice:
entonces tenemos que irnos ya. Hagan de cuenta como si todo se callara y solamente como si la señora me estuviera hablando a mí. Empieza a hablar y dice, entonces tenemos que irnos ya. Ese entonces tenemos que irnos ya o sea, hizo que en mí pasara algo. Y me quedé, les soy sincero, como que entré todavía a debilitarme más. Algo así como cuando se te baja la presión. Seguí yo lavando el carro. La algarabía de la fiesta comienza aún mayor. Me meto a mi casa, 5 minutos, salgo. Ya no estaba la señora, ahora estaba el señor que te digo del coche. Un tipo como de 1,80 aproximadamente, más o menos así llenito, formadillo. Y el señor repitió las mismas palabras que la señora. Entonces tenemos que irnos ya. Y después dijo, ¿está grave? Fue todo lo que dijo, ¿está grave? Ya no escuché más. La fiesta estaba todo lo que daba. Y Dios trayéndome a mi memoria que es mejor estar en día de luto que en día de fiesta. Y antes de que continuara todo eso, sentí algo así como si fuera a pasar algo. Entonces salgo nuevamente, me meto a mi casa, y en mi casa escucho un grito impresionante. No escuché un grito, escuché un lamento, pero yo pensé que había sido una mujer. Yo estaba lavando mi coche, salgo. Cuando salgo, ya el señor simplemente estaba así con su teléfono. Yo estaba de este lado, el señor estaba así, con sus ojos, con sus manos, aquí, estaba así. No decía nada el señor. Y aún con todo el ruido de la fiesta, yo escuchaba cómo el señor sollozaba. Y dije, yo dentro de mí, ¿está llorando o qué está haciendo? Y de pronto soltó un grito el señor impresionante. Sale una señora, la señora que está hablando por teléfono sale. ¿Qué pasa? No le dice nada al señor. La señora comienza, se sueltan a llorar ellos dos. Sale otra persona, obviamente espantada. ¿Qué pasa? Dime qué pasa. No le dice nada y comienzan a llorar todos. Sale una señora más grande de edad. Supongo que le dan la noticia de que alguien falleció. Y toda la fiesta se convirtió en luto. Eso lo viví ayer. Toda la fiesta se convirtió en luto. Toda la fiesta. Se apagaron se callaron los mariachis. Ya no había sonido. Entonces todo aquel que lo abra porque era en su momento máximo, todo eso se apagó. Por lo que entendí, un joven tuvo un accidente en la ciudad de Querétaro, murió. La fiesta se convirtió en luto. El problema es el siguiente, que a lo mejor esa gente se muere y no sabe a dónde va. Nosotros, la teoría dice, y solamente la teoría dice, que nosotros sí sabemos a dónde vamos. El problema es que nuestro comportamiento es como si no supiéramos. Porque Jesús nos dice a través de la palabra que tenemos que estar a su servicio, porque vamos a pasar a otra vida. ¿Cuándo? No lo sabemos. El problema es que, como ahorita te lo acabo de decir, mi genética dice que yo debo de vivir hasta los 80 años de edad o más. Pero si Dios se le pega la gana, mañana ya no estoy. ¿Sí escucharon la expresión, si a Dios se le pega la gana? Porque Él es el dueño de mi vida. Si Dios dice mañana ya no estás, así como el que acumuló muchas riquezas, que le dijo, necio, hoy en la noche vienen a pedir tu alma. ¿Quién es un necio? Aquella persona que se le dice, que se le dice, que se le dice y que se le dice y no entiende. Necio, hoy vienen por tu alma. Y le habla de la eternidad. Le dice, tendrías que haber construido tesoros en el cielo, porque para allá vas. Observa que no le digo que iba a ir al infierno, Observa que no le dijo a este hombre que se iba a ir al infierno. Simplemente le dijo, necio, hoy vienen por tu alma. Y es mejor que hubieras construido y hubieras hecho tesoros en los cielos, porque aquí, todo lo que hiciste aquí se va a quedar. No tienes idea a mí cómo me impactó eso que viví ayer. Mientras estaba lavando el carro, comencé a percibir eso, comencé a sentir toda una tragedia. Bueno, para ellos toda una tragedia.
Y se me hizo muy curioso porque estamos tocando este tema. Se me hizo muy curioso que mientras el Señor nos enseña, es mejor que pienses en esto que estar en la fiesta, y nosotros queremos como buenas personas seguir en la fiesta, entendiendo que vamos a llegar a un lugar de luto donde se va a separar nuestro cuerpo, nuestra alma de nuestro cuerpo, y vamos a seguir existiendo. ¿Sale? Vamos a seguir existiendo. Y nosotros, de acuerdo a lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 34, deberíamos de estar velando debidamente, porque algunos no conocen a Dios. Mi pregunta es, ¿cuántos años tienes de cristiano? ¿Cuántos años tienes de cristiano? ¿Sabes a dónde vas? Sin contexto romántico, lo digo con el contexto bíblico. ¿Sabes a dónde vas? ¿Sabes cuáles son las reglas para llegar a la otra vida? Para llegar al cielo. ¿Sabes cuáles son las reglas que tenemos que seguir? ¿Sabes cuáles son los lineamientos que Cristo nos pide a nosotros como sus hijos que tenemos que seguir para poder entrar al cielo? ¿Cuántos años tienes de cristiano? ¿Cuántos años tienes de cristiano? La vida, el hecho de que tengamos vida, mis hermanos, no es garantía de que tengamos el favor de Dios. ¿Sale? Si tenemos vida, es porque Dios nos está siguiendo, Dios está continuando dándonos la oportunidad de obedecerlo a Él. No nos confundamos. No nos confundamos. Entonces, ¿qué es lo que va a contar? ¿Tu opinión, mi opinión o la de Dios? Esa es la que te debe de importar, que es la que está escrita. Porque la Biblia te dice que viene un tiempo donde tú y yo vamos a pasar, vamos a experimentar, y tenemos que saber a dónde vamos. Amén. Yo quiero hacerles esa atenta invitación, mis hermanos, a que sigan escudriñando la palabra de Dios, que no pierdan su tiempo en cosas que no tienen que perderlo, que se dediquen realmente a estudiar la palabra como realmente debe de ser, porque la vida, cuando lleguemos al fin de nuestros días de manera física, no termina ahí. Eso te lo continúo diciendo la semana que entra. Me gustaría que se pusieran de pie, por favor, y vamos a darle gracias al Señor por lo que Dios nos enseñó en esta tarde, en esta noche. Y quiero invitarlos a que en su casa hagan este análisis. Imagínate, porque esto fue lo que considero que el Señor me dijo. Imagínate que tú estés en una fiesta muy contento, muy alegre. Imagínate que tú estás esperando la llegada de un ser querido y te llegue una noticia como esta. Y el ser querido, en el caso de la familia que te platico, hoy día ya están de luto. Mientras ayer a estas horas, 24 horas exactamente, estaban de fiesta, 24 horas después están de luto. Y te digo algo, la fiesta se va a olvidar, pero el luto nunca se va a olvidar, porque la persona ya no va a estar. Las fiestas se van a olvidar, los bienes se van a ir, y el luto siempre va a quedar. Entiéndase la ausencia de. Pero es necesario que tú entiendas que tú tienes algo que se llama alma, que habita en tu cuerpo y que algún día va a salir. Algún día vas a morir. Y tenemos que saber a dónde vamos. Amén. Bendito Dios, yo te doy gracias en esta noche, mi Dios. Agradezco la oportunidad que nos diste de que nos enseñaras a través de tu palabra, papá. Agradezco toda la misericordia que tienes para con nosotros, Señor. De verdad que le agradezco, mi Dios. Y yo te pido que nos enseñes a ser hijos entendidos, conocedores en tus tiempos, papá. Y que aprendamos a discernir lo bueno, lo malo, Señor. Que no caigamos en la trampa del diablo, Señor. Así como cayó Eva y Adán, papá. De que se dejaron engañar sutilmente, Señor. Yo te pido por tu palabra, Señor, que nos enseñes a obedecer, Padre mío. Enseña a tu iglesia a obedecer a quien has puesto sobre ellos, Señor. Enseña a obedecer, Señor, a honrar, mi Padre, como está estipulado en tu palabra, porque nada, Señor, nada que tú hayas estipulado es nada más porque sí, sino porque tiene un sentido, papá.
Yo pongo en tus manos en esta noche a Sion, Señor. Te pido, mi Dios, que generes en ellos ese corazón de adorador y que entiendan, Padre mío, que el hecho de venir a adorarte, papá, es invertir tiempo para la eternidad. Del hecho de invertir lo que tengamos que invertir es porque estamos invirtiendo en algo que nos va a llegar, Señor. Y que nosotros de manera deliberada, Señor, así como el rico, papá, así como ese ladrón insensato, Señor, que no entendieron aún en el tiempo del arrepentimiento, no entendieron, Padre. Te pido que a nosotros nos des la oportunidad de entender, Señor. Enseña que tu iglesia, Señor, porque nació en tu iglesia, enseña que tu iglesia, papá, entienda, mi Dios, que tú quieres algo para bien de esta congregación, y que el día que tú llames a cuentas a quien sea de nosotros, papá, normalmente habrá tristeza, habrá un luto, habrá un dolor, Señor, pero entendiendo que, teniendo la seguridad de que está en un lugar en tu presencia, Señor. Hoy ya no existe más el paraíso, papá, porque está escrito que ya no existe más. Hoy ya, Señor, tus hijos ya no vamos ya al centro de la tierra, Señor. Ya vamos a un lugar diferente, papá, pero aquellos que no entendemos, papá, o que no quieran entender, Señor, hay un lugar que también está destinado, Señor. Enséñanos a ver con tus ojos y enséñanos a ver a través de tu palabra, Padre mío. Enséñanos a entender todo esto, Señor, que tú tienes para tu iglesia, Señor. Y que tu palabra no vuelva vacía. Que no tengamos la palabra simplemente para liberar conciencia, Señor, sino que entendamos que la palabra tiene un porqué, tiene un objetivo y hacia donde tú nos quieres llevar, mi Dios. En el nombre de Jesús, pongo en tus manos esta iglesia, Señor, y te agradezco por este tiempo, Padre, que has tenido para con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias. Amén. Este lugar